cuestión. A ver, Lili va cantando y dice que me le dicen. Ahí está izquierda, esa que está ahí, esa es chiquita. Que hacía muchos días que no la teníamos, no sabe Lili que tengo Biblia chiquita ahora. A ver. Entonces, qué atención. Libro de Hechos, capítulo 19. Si usted tiene su Biblia, gracias a Dios, mientras usted busca Hechos 19, 18. Amén. Celebrando patrióticamente, nuestra iglesia está celebrando el día de la independencia, amén. La iglesia no el día de la independencia, sino el día de la Revolución de Mayo. Aquel 25 de mayo de 1810, amén. Podemos celebrarlo hoy, el bicentenario. Pues todos estos días estamos celebrando, amén. Hoy también nos unimos al festejo patriótico que tenemos, amén. Gracias a Dios por todas estas cosas, gracias por la visita de Huguito, de su esposa, amén. Siéntanse bienvenidos. Extrañamos sus canciones, amén. Pues ya después eso va a ser, eso es para, después cuando salga el CD vamos a tener que comprar, amén. Entonces ahí algo vamos a hacer. Pero gracias a Dios por la vida de Huguito, por su esposa, por su bebita, que el Señor los bendiga mucho, y por Linky y Nahuel también, que los tenemos en estos días visitándonos. Libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18. Amén. Vamos a compartir una pequeña porción de la palabra que el Señor pueda estar ministrando, ¿no? Si Dios quiere, ya no voy a tratar de extenderme tanto, pero ya el Señor nos estuvo hablando, amén. Ya el Señor nos estuvo ministrando cada momento de la reunión, amén. Cada palabra, cada hermano que compartió las alabanzas, cada hermano que trajo un testimonio, ya se dieron los anuncios también. El viernes 4 de junio, amén, vamos a estar compartiendo rol de mujeres, van a estar acá las mujeres compartiendo, una especialísima, dice, actitud frente a los problemas y las crisis, amén. Vamos a tener que venir a escuchar, a ver qué actitud tenemos que tomar. Yo suelo correr y salir por las calles ante cada crisis, ¿será que, o como, bueno, te voy a esperar ese día? Amén. Hechos, no es así, ya se me da un adelanto, No te van a dejar entrar. A mí no me van a, pero yo mando a algunos emisarios. Hechos 18, que tiene por ahí 19, capítulo y versículo 18, amén. Dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron a los libros y los quemaron delante de todos, y ellos a cuenta de su precio hallaron que era de 50.000 piezas de plata, los libros que quemaron de magia, no de brujería. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 5. Corintios 16, 5. Amén. Luego ya vamos a explayarnos sobre los pasajes. Cualquier cosa, usted, si no, siempre anote los pasajes, por ahí lo puede leer más tranquilo en su casa, puede estudiarlo mejor en su casa. Gracias a Dios también por Tamara, que hoy estuvo estrenándose en la coordinación. Primero de Corintios 16, 5. Lleva por título Planes de Pablo. ¿Así está en su Biblia? Amén. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. La primer versículo que leímos, la parte clave que yo tomo es el pensamiento de Pablo: tengo que ir a Roma, tengo que cruzar por Roma. En este segundo pasaje es: si el Señor me permite, los planes que tengo para hacer. Los otros días hay una canción de Marcos Vidal que yo la anoté porque no me acuerdo toda la letra, pero está muy bonita y habla de cumplir el propósito y el plan que Dios nos dio. Y es una historia triste que habla sobre un payaso que trabajaba en un circo, y la historia de que él cuenta, ¿no es cierto? Yo, si quieres, leo, son unos minutitos, y usted presta atención. Dice, habla Marcos Vidal en esta canción y dice, el payaso se llama la canción, y dice: era capaz de hacer reír a un niño sin parar, tenía ocurrencias tan geniales que solo él era capaz.
la cara pintada y en su mano un violín, que sonaba más o menos, pero hacía reír. El caso es que en el fondo no era feliz, le parecía un ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal, él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición, sin darse cuenta que él hacía feliz a tantos disfrazado de Cenicienta, que si un día le faltaba, el circo llegaría a su fin y que nunca sería lo mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Todavía le parecía ridículo pintarse la nariz. Soñaba cada día con el trapecio. Él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones y aplausos en vez de tanto reír. Una mañana blanca de invierno, tras el ensayo, no pudo resistir más y se subió hasta el travesaño. Al verse en tanta altura, sintió subirse del vértigo hasta la nuez y no habían puesto redes la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que lo vio. Pero logró salvar su vida. Y un mes más tarde le dijeron, todo ha terminado, el circo ha cerrado, es que ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en las afueras y ya no camina, tiene una silla de ruedas. Pero parece que ha empezado a ser más feliz. E incluso algunas veces toca el violín. Los niños le visitan y le hacen reír. Cuando lo ve llegar a lo lejos se pinta la nariz. Y cuando algún mayor se burla con desprecio y le contesta, no me juzgues mal, Dios me hizo así. Sería un miserable y sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí, porque aunque fui un fracaso, fui y soy de profesión payaso. Amén. Está hermosa la canción, yo le leí la letra porque no la iba a cantar porque yo no la leí. Después canta la canción que dice, hoy voy a cumplir la misión que recibí. Nosotros días hablamos, ¿no es cierto?, de la misión que Dios nos da, de los planes que Dios nos da, que cuando Dios tiene un plan sobre nuestras vidas, hay un propósito sobre cada uno de nosotros, especial, que es único e irrepetible. Hay un tiempo, en este tiempo vivís vos. No hubo nunca un Leo, no hubo nunca una Yoli, nació en este tiempo. Después de que nosotros no estemos, no va a haber más. Amén. Suele decir un predicador, ¿no es cierto?, que algunos se creen la última Coca-Cola en el desierto. Es que somos la última Coca-Cola en el desierto. Después de vos no hay nadie más. Sos súper especial. Y lo que vos hagas con tu vida es único e irrepetible. ¿No es cierto? Y tenés una sola oportunidad para hacerlo. No es que mañana va a haber otra oportunidad, sino que hay un plan, un propósito y sos único. Amén. Cuando nosotros vemos a la palabra de Pablo, hoy ya el Señor nos estuvo hablando con todas las cosas, a veces Pablo, lo que él habla en el comienzo, en el primer pasaje, donde él habla de que Dios le va abriendo puertas por todos lados, y Dios le va encaminando por todos lados, y le va guiando. Y en el primer pasaje que leemos, es la primera vez que Pablo tiene en su pensamiento ir a Roma. Pablo había entendido, y Pablo es el ejemplo en esta noche del hombre de visión de Dios, había entendido la misión que Dios le había dado, y que él tenía que cumplirla. Y aunque nadie había tenido todavía esa visión, Pablo dice que él vivía pensando, porque la vez pasada compartíamos, nuestros sueños se tienen que poner en el canal de la dirección de Dios. Cuando tus sueños se ponen en el canal exacto de la dirección de Dios, es ahí donde Dios hace milagros tremendos. Pablo quería servir a Dios. Dice la Biblia que él siempre sirvió a Dios desde pequeñito, fue criado a los pies de Gamaliel. Y dice, y fue criado con la ley farisea. Y contaba Pablo, cuando él le contaba a Agripa, y le decía, y yo, dice, a los cristianos los encerraba en cadenas, entraba a las casas y los sacaba a los cristianos arrastrando de los pelos y los apedreaba. Y cuando mataron a Esteban, decía Pablo, yo también estuve presente. Y de ahí salía en busca de más creyentes. Así era la vida de Pablo. Porque él creía que servía a Dios así. Decía, y yo viví fariseo. Pero un día me encontré con Jesús. Y ese día él cambió. Le dijo, si querés servirme a mí, vas a tener que hacer esto. Y de ahí Pablo ya se presenta después, no con cantidad de cartas que él se presentaba, sino que él se buscaba presentarse, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Amén. Cambió su vida, totalmente. Entonces ahí es donde él se lanza, entonces él comienza a entender el propósito, y comienza a predicar, comienza a lanzarse, y cuando nosotros vemos, Dios le da un sueño a Pablo, que es predicar en Roma. Y gracias al propósito que él entendió que él era el único que lo podía cumplir, no había otro. Pablo era judío de la tribu de Benjamín, y cuando nosotros vamos, dice que cuando él lo apresan, él confiesa ser romano. ¿Por qué es eso? Porque la gente que eran extranjera, que no eran de Roma, podían comprar la ciudadanía romana por un alto precio, si tenían renombre. Entonces vos tenías una patria que era de nacimiento, él nació en la tribu de Benjamín, era judío, pero él había comprado la ciudadanía romana. Y como romano, cuando él lo encarcelan,
dice que viene el procónsul, Dios le da un plan que al comienzo él no lo revela. Y él dice, ¿no es cierto?, cualquier persona romana encarcelada, como era un ciudadano especial, él podía apelar al César. O sea que él tenía que entrevistarse directamente con el presidente, con el gobernante, con el emperador de aquella época. ¿Se entiende? Es ahí donde Dios le da un plan y le da una estrategia, donde él decide y él entiende, cuando él está preso, él dice, no se pongan tristes por mí. Porque Agripa misma decía, si este hombre no hubiera apelado al César, ya estaría libre. Pero él había apelado al César, porque él decía, yo quiero ir y quiero presentarme delante del César y quiero predicarle cara a cara. Es más, se cree que Pablo le predicó a Nerón, muy probablemente. Entonces, cuando uno entiende eso, Pablo tenía una visión. Y tal es así que él utiliza todo aquel ministerio, toda esa visión que él tiene, y él se lanza, va a Roma, le predica al Senado de aquella época, le predica ahí al Parlamento, le predica a los más grandes, y mientras espera ser entrevistado por el emperador romano, dice que termina el libro de los Hechos, Pablo predicando en Roma libremente. Durante 2 o 3 años él predica y entraba y salía. En aquella época también, si una persona era extranjera, no podía quedarse en Roma, porque si no todos iban a ir a vivir a Roma. Entonces se le permitía solamente a aquellas personas que permitían apelar al César o a aquellos ciudadanos romanos. Pablo dio la vida de una estrategia donde él entró en el mismo corazón de Roma y empezó a predicar de una manera tremenda. ¿Pero por qué? Porque él tenía una visión dada por Dios. Y entendió cuál era el ministerio y cuál era la visión que Dios le daba. Y se lanzó en esta visión. Y que él la podía cumplir, porque él cumplía todos los requisitos para cumplir esa visión. Vos tenés que saber que vos cumplís los requisitos para cumplir la visión de Dios. ¿Se entiende? Cuando uno entiende eso, cuando uno aprende a verse cómo Dios te mira y qué propósito tiene Dios con tu vida, vos sabés que sos especial para Dios. Que hay un plan sobre tu vida, que nadie va a hablar como vos hablás, que nadie va a estar como vos estás, y que nadie va a conocer lo que vos conocés para cumplir el plan y el ministerio que Dios te dio. Solamente tenemos que ponernos en el plan y en la visión de Dios. Pero la visión de Dios no es un sitio de llegada, no es solamente cuando yo llego a Roma o cuando yo llego a tal lado. El camino mismo es un camino de victoria y es un camino de bendición. Y aún en cada momento, aún en el momento que tengo que estar en la cárcel, porque Pablo estaba en la cárcel, aún en el momento que tengo que estar en situaciones difíciles, cuando yo estoy en el sueño y en la visión y en el plan de Dios, hasta esos momentos son de bendición. Y es ahí donde venía el hermano que compartió hoy, sufriendo a veces por la causa de Cristo, uno está sufriendo por una causa justa y por la visión que Dios nos da. Amén. Y eso vale la pena sufrir. Vale la pena sufrir por el sueño. Porque muchas veces el diablo va a querer venir con cantidad de cosas. Pero los feros son la gente que sufren por cualquier cosa. Nosotros sufrimos por la visión que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros vamos en esa visión, entendemos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas cambiaron su visión por plata, por dinero, cambiaron sus sueños, porque un día el diablo les engañó. Y no hay peor cosa que aquella persona que pierde los sueños y pierde la visión que Dios le dio. Dios te ha dado sueños y Dios te ha dado visión. Ahora, en el momento de sufrir y en el momento de esforzarte, va a costar. Pero justamente eso tiene valor y tiene más peso todavía sobre los sueños que Dios te da. ¿Se entiende? Porque muchas veces va a haber cosas, y hay personas que ya te digo, cambian una cosa y cambian otra. Estos días pasados estaban todos, ¿no es cierto?, con el tema de que vino el supermercado chino a casarse, llegaron los chinos a casarse. Y estos días, el 99% de los comerciantes estaban todos nerviosos, estaban todos, ay, que están, y qué sé yo. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos orar y debemos entender aquello que Dios nos muestra. Tal persona, la pasada, conocer a una persona, ¿no es cierto?, que estaba nerviosa al punto hasta casi de enfermarse. Hay personas que están tan nerviosas que se quieren enfermar porque nos van a fundir, porque qué pasó ahí, qué sé yo. Sin embargo, cuando uno entiende la visión que Dios te da, vos sabés que sos único y que sos especial. Y que Dios te dio una capacidad sobre tu vida que es especial. Y que eso no puede haber competencia, no puede haber nada que te pueda vencer con esas cosas que Dios te dio. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero hay un propósito, porque problemas, situaciones va a haber miles, ¿no es cierto? Vos ponés una radio, hay 10 radios ahora, hay 4 radios, ¿no es cierto? Vos tenés un supermercado, va a haber más supermercados, va a haber más mueblerías, va a haber más iglesias, ¿amén? Porque si Leo, a vos no te pasa, por eso, pero sin embargo, cuando uno entiende, hoy está celebrando, la iglesia de Visión de Futuro está celebrando 1 año de vida. Nosotros no pudimos participar, justo nos mandaron la invitación medio tarde, pero hubiéramos querido participar, pero celebrar 1 año de vida. Y cuando nosotros entendemos la visión que Dios nos da, el año pasado abrió Visión de Futuro aquí en una iglesia en Sauce.
Y nosotros, si uno se pone a avisar carnalmente, dice, ¡ay, me levantó la oreja, vamos a ir corriendo! Vamos a tirarnos los pelos. Pero cuando uno entiende la visión que Dios te da, visión de futuro, es el cuarto o quinto ministerio más grande de la nación argentina, ¿no es cierto? Es el cuarto o quinto ministerio, con poder económico, con televisión, con radio, con una infraestructura bastante grande, ¿no es cierto? Y nosotros somos una iglesia pequeña que la estamos luchando. Entonces vienen acá y abren son como 10 chinos juntos. Entonces vienen y abren un ministerio. Y nosotros, si agarramos, ¿no es cierto?, salimos corriendo. Ahora, cuando uno entiende la visión, este año, ahora, estos días pasados, yo comenté, nosotros fuimos a la iglesia del pastor Bernardo Stamatea, fuimos de visita, nos ofrecieron una entrevista exclusiva con el pastor Bernardo Stamatea, donde nos ofrece cobertura ministerial, y la iglesia de Presencia de Dios es el ministerio más grande de la Argentina. No es el tercero o cuarto o quinto, sino que es el ministerio más grande. Y ahí si uno no tiene visión, dice, ¡ahí está! Vamos con ellos, entonces le ganamos y les pasamos el trapo a todos. No. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dice, ¿va eso con tu sueño? ¿Va con tu visión? ¿Va con lo que Dios te está mostrando? Porque hay muchas personas que van tras el éxito, tras el dinero, tras las cosas, ¿no es cierto? Y muchas veces va a haber cosas que se te van a presentar. Pero cuando uno tiene una visión clara, esas cosas no te mueven. Porque vos sabés hacia dónde te dirigís. ¿Se entiende? Dios nos ha dado una visión para Sauce y para todo este sur correntino. Y cuando uno entiende la visión, no anda por ahí como el payaso que no entendía cuál era su visión, cuál era su ministerio. Él tenía que cumplir la función que Dios le había dado. Nosotros tenemos que cumplir la función que Dios nos dio. Porque cuando uno ve eso, ¿no es cierto?, nosotros no vemos como competencia, sino vemos como hermanos. Y en tal caso, si hubiera competencia, nosotros tenemos que competir con el sueño que Dios nos dio y con ninguna otra persona. ¿Se entiende? Porque cuando yo compito con el otro, voy a cometer un error. Yo tengo que ir hacia el sueño y la visión que Dios me da, no hacia otras cosas. Por eso Pablo es el ejemplo de visión. Porque él tenía una visión, él no pensaba en otra cosa, él pensaba en lo que Dios le había mostrado. Y que él era el único para cumplirlo. Y Dios nos ha dado un sueño, una visión, nosotros somos los únicos para cumplirlo. Los otros tendrán su sueño, su visión, serán los únicos para cumplirlo. Pero cada uno en su lugar, cumpliendo el papel que Dios le dio. ¿Se entiende? Entonces cuando uno entiende eso, uno sabe que es especial, que hay un plan, que hay un futuro de parte de Dios. Y el otro pasaje, ¿no es cierto?, porque que leímos, donde habla de los planes de Pablo, lleva por título, donde dice, cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una visión, lo primero es tener el sueño claro, la visión clara de parte de Dios. Que no venga cualquier cosa a quitarte de la visión, a entender cuál es tu visión. Te digo, porque va a haber situaciones que van a querer venir, gente que hipoteca sus sueños, que cambia los planes, ¿no es cierto? Se enamoró de una chica pobre, pero como él no quería ser pobre, se casa con una persona rica, aunque no le ama. Día tras día se ven esas cosas, ¿no es cierto? Le gustaría trabajar de esto, es su sueño, es su plan, pero como eso no tiene rédito, va y cambia e hipoteca su sueño por otra cosa. Eso es estar errando en el sueño y en el plan que Dios dio para tu vida. En cambio, cuando uno sufre y se esfuerza por ciertas situaciones, uno entiende después el placer del sueño que Dios te dio realizado. ¿Se entiende? Entonces cuando Dios te da un sueño, uno tiene que, lo segundo que tiene que hacer Pablo, dice que él hizo planes, él planificó, Dios le dio los planes y Dios le dio las estrategias que él tenía que implementar y que él tenía que emprender. Por eso nuestra iglesia, nosotros somos una iglesia de planes, de entender la visión que Dios nos da y nos lanzamos con planes. Tenemos planes para este año, tenemos planes para las cosas que queremos realizar, planes personales, planes ministeriales, planes familiares, planes materiales, pero uno tiene que planificar, porque mucho tiempo la iglesia se lanzaba y decía, es por fe, y se lanzaban por fe y se agarraban nomás, y no tenían ni plan, ¿y qué voy a predicar hoy? Y no sé, lo que Dios me dé, abro acá y... No, uno tiene que prepararse, uno tiene que planear aquello que Dios va poniendo sobre tu vida. Y entonces, entender, nosotros lanzamos un plan para este año, para las cosas que queremos hacer. A nivel ministerial, queremos festejar el Día del Niño, queremos buscar nuestra cobertura legal, queremos lanzarnos a un año glorioso, queremos ir para Mar del Plata, y los jóvenes me dicen amén. Amén. Queremos ir para Mar del Plata, queremos celebrar cantidad de cosas en Dios. ¿Pero por qué planificamos? ¿Acaso no nos tenemos que decir, nos guiamos por Dios? No, porque hay gente que se dejaba guiar por Dios y dice, que me guíe el Espíritu. No, Pablo era un hombre espiritual. Dice que él había bajado al tercer cielo. ¿Sí? ¿No? Dice, Pablo habla más en lengua que todos ustedes juntos y profetiza más que todos ustedes juntos. Él era súper espiritual, pero era súper práctico. Él tenía en su mapa, decía, tengo que ir a tal lado, tengo que ir a tal lado, tengo que usar por tal lado. Nosotros tenemos que hacer planes en Dios. ¿Dónde queremos terminar este año? ¿A qué cosas queremos lanzarnos? ¿Amén?
Nosotros queremos planear también que venga un hermanito para los miles. Entonces tenemos que agrandar la casa, tenemos que planear. Como dice, no, que vengan los hijos que Dios quiera. Y salen, ¿no es cierto?, cantidad. Entonces uno tiene que planificar en Dios. El otro día veía, pero es eso en todas las personas. Un hermano, me acuerdo una vuelta un hermano que conocimos aquí en Sauce, que de Mar del Plata, un día le habían profetizado que él vivir por fe. Te lo digo delante de Dios. Me dijo, llegué a su casa, fui a tomar unos mates a pasear por ahí, y me dice, Señor me dijo que tengo que vivir por fe. Ah, sí, dejé el trabajo, me dice, en serio, se fue el trabajo. Y le iba a predicar y no sé, Dios me sostendrá, me dijo. Ay, o sea que ahora más Leo dice, si querés comer algo, querés tomar unos mates, va a tener que comprar algo, me dice. Y bueno, compré un dulce de leche y vinimos a tomar unos mates, en serio. Y después a los 2 meses casi murió de hambre, pero se armó un lío bárbaro. Volví a trabajar. ¿Por qué? Porque no planificó en Dios. No entendió. La gente sale y dice, bueno, hasta donde Dios me lleve. Y ahí se va, sí, sale. Los otros días, ¿por qué esto? Los otros días hasta bien en Canal Luz, ayer le comentaba a los jóvenes, ¿no es cierto? Estábamos charlando, de un pastor que yo respeto mucho, un hombre que tiene mucho conocimiento, había tratado el tema, ahora está famoso el tema del homosexualismo, que se larga la ley en el Senado, ¿no es cierto?, de los casamientos entre parejas homosexuales, gays, lesbianas y todo eso, ¿no es cierto? Está la diputada Houghton, que es cristiana también, que está ahí, y estaban, en el Canal Luz estaban hablando. Y estaba lindo el tema que estaban tratando. Y en un momento dado, alguien le manda una pregunta al pastor y a la diputada, y le pregunta, a ver, ¿dónde estaba en la Biblia ciertas cosas del homosexualismo, ciertas cosas de las lesbianas, que le diga algún pasaje bíblico? Y yo no podía creer, ¿no es cierto? Un pastor que yo reconozco que es un siervo de Dios, que conoce mucho de la Biblia, dice, me agarrás acá desprevenido, dice, no sé, vamos a ver. Y estaban tratando este tema con una diputada, tenían planificado todo, ¿no es cierto? Pero no sabía los pasajes bíblicos, no se había preparado, no había planeado, no le dijo un pasaje bíblico de las cosas que él estaba debatiendo. Y quedó, como la gente no sabe de la Biblia, dice, no sabe lo que dice la Biblia. ¿Por qué es lo que dice la Biblia? Nosotros por eso estos días, cuando nosotros nos lanzamos a cosas, debemos planificar. Yo ahí donde vi, ¿no es cierto?, del paso, te digo, este jueves no. El otro jueves, el jueves 3, yo voy a traer una charla, ¿no es cierto?, sobre las bases bíblicas que nosotros tenemos, sobre los pensamientos que tenemos como cristianos sobre estas cosas. Y si vos querés conocer los pasajes bíblicos, podemos debatir acá y podemos traer una charla. Eso va a ser el jueves 3 de junio. ¿Amén? ¿Se entiende? Jueves 3 de junio. Entonces, si vos que no diga, ¿y dónde está que los homosexuales, que qué sé yo? Vos decís, no sé, en algún lado está, me dijeron que era así. No, tu base es la Biblia. Tu doctrina es la Biblia. Y si no conocemos la Biblia, estamos muertos. Entonces, si no, cualquiera va a venir y te va a ganar. Pero yo ese día me sorprendía porque ya un pastor, un líder, un obrero, que estaba defendiendo la fe de Dios, ¿no es cierto?, y no tenía pasajes bíblicos para fortalecerse. Qué terrible. Seguro que lo conocía, pero ese día no los había preparado. Nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos. ¿Amén? Termino una cosita más. Uno debe planificar en Dios. Lo primero es tener en claro los sueños y los planes que Dios te da. Segundo, planificar en Dios. Tercero, entender que los planes muchas veces son modificables por el Espíritu. Porque cuando nosotros vamos a este pasaje, Corintios capítulo 16, versículo 5, e inmediatamente después, en 2 de Corintios, en el primer capítulo, Pablo le dice, no puedo ir a Corinto. Le dice, en la primera carta que leímos, de 1 Corintios capítulo 16, versículo 5, dice, voy a ir a Corinto. Estos días voy para Corinto. Y cuando uno va a la primera, abre 2 de Corintios y dice, uno ya fue, Pablo, dice, discúlpenme, pero lamentablemente no puedo ir. Y muchas veces va a ver que Pablo dice, voy para tal lado, perdónenme, el Espíritu me guió para otro lado. Es decir, Pablo tenía un plan, tenía una estrategia, pero se dejaba guiar por el Espíritu. ¿Se entiende? Nosotros el año pasado nos lanzamos a cantidad de cosas que se lograron, que se hicieron, y muchas otras que no se hicieron. Y Dios estaba en la carne, no se hizo esto, ¿por qué no se hizo aquello? Hay cosas que van a quedar porque uno se va modificando conforme la visión de Dios te va llevando. Uno tiene que planificar, pero tiene que ser sensible a la voz del Espíritu, ¿se entiende? Porque muchas veces dicen, no, esto no está en mi plan, no me puedo mover de acá, y se quedan con eso, y Dios dice, yo te quiero mostrar, pero como no se mueven del plan, no entienden la sensibilidad del Espíritu que tienen que tener, se quedan con pequeñas cosas. Y Dios quiere que vos planees, que vos sueñes, pero que seas sensible a su voz, ¿no es cierto? Ya digo, por eso vamos a hablar de las dos cosas. No de ser un aragán que no planea nada y dice, me largo a donde vaya, sino que planear. Pero cuando viene una voz, cuando viene algo que Dios te está guiando, movernos
hacia donde Dios nos guía. ¿Se entiende? Así era Pablo. Pablo planificaba, planeamos este año, planeamos con cantidad de cosas que queremos hacer y estamos orando por muchas más visiones que Dios nos dé y que Dios nos guíe. ¿Se entiende? Amén. Entonces nosotros, por eso estos días, ahora vamos a orar por esta palabra, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca, pero en algunas situaciones, por eso tenemos planeado, si quiere tener un programa de radio, planeado cantidad de cosas, y muchas cosas que van a hacer el Día del Niño, queremos celebrarlo con todo. ¿Lo guardamos para qué? Para estar orando, pero en ciertas, hay cosas que vamos a tratar de que sean lo más inamovible posible, pero hay cosas por ahí que nos vamos a mover conforme al Espíritu nos guíe. ¿Se entiende? Entonces vamos a estar orando por todas estas cosas, vamos a estar lanzándonos a la visión de Dios. Esas son visiones de la iglesia. Hay visiones personales, hay visiones ministeriales, pero hay una visión de Dios sobre tu vida. No te quedes sin lo que Dios planeó para tu vida. Y si Dios te dio un sueño, te dio una visión, planifica cómo cumplir esa visión. Y en algunos casos, vos decís, bueno, pero no sé si se va a hacer tan así. No importa. En algunos casos voy a ser sensible a la voz del Espíritu para que Dios me vaya guiando hasta dónde es que tengo que ir. ¿Se entiende? Te invito a ponerte de pie en esta noche. Si querés darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Y vamos a orar por esta palabra. Amén. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Somos una iglesia de visión. Amén. Que entendemos la visión que Dios nos da. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde vos te encontrás. Señor amado, gracias Dios. Orale vos al Señor con tus palabras. Dile gracias Señor, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por vivir Señor estos 200 años aún de patria libre de nuestro país, bendito país Señor, Argentina, por estar en este lugar Señor, por ser un hijo tuyo Señor. Aún Dios amado, por entender que soy especial tesoro en tus manos Señor, y que hay un propósito con mi vida. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprenderlo, ayúdame a saber Señor. Y en medio de los sufrimientos, en medio de los problemas y las dificultades, Señor, a no hipotecar mi sueño, a no cambiarlo por nada, Señor. Cuando vengan las tormentas, como hoy venía tu palabra, saber que tú sufriste primero, Señor. Que si con el árbol verde hicieron esas cosas, ¿cuánto más no querrán hacer con nosotros? Pero que si sufrimos por una causa justa y estamos luchando por el sueño y por la visión que tú nos has dado, Señor amado. Ayúdanos a tener esa visión clara, esos sueños claros, Señor, para bendecir a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. A saber, Señor, que yo estoy punto para bendecir a mi hogar, que yo soy el que tengo que traer a mis hijos, yo soy el que tengo que orar por mis hijos, por mis nietos, por mis padres, por mis abuelos. Yo soy puesto, Señor amado, para bendecir aquellas cosas que tú me has dado y que solamente las tengo que cumplir yo, Señor amado. Cada cual va a cumplir su visión, Señor amado, pero yo tengo que cumplir mi visión. Si no, en ese lugar va a quedar un hueco, Señor, en mi familia, en mi hogar, Señor amado, en mi trabajo, en esta región de Corrientes, Señor, en Sauce y sus alrededores, Señor. Por eso ayúdame, Señor, dame